Paul Pogba se ofrece al Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. Pues sí, efectivamente, llevábamos tiempo ya en este canal sin hablar de Paul Pogba, y es que han salido nuevas informaciones respecto al centrocampista del Manchester United, el cual, atención, se postularía para querer jugar en el Real Madrid. De hecho, tiene posibles ofertas de Juventus y PSG, como comenta la BBC, pero antes él escucharía al Real Madrid en caso de que éste tenga interés en ficharle. Es decir, básicamente y en resumidas cuentas, prioriza jugar en el Real Madrid con respecto a cualquier otro club. Cabe recordar que Pogba, a sus 29 años, termina contrato con el Manchester United este mismo verano y es agente libre, jugador libre. Y eso puede ser realmente apetecible para ciertos clubes, fichar un jugador de la enjundia de Paul Pogba. Pero también, a título futbolístico, desde mi punto de vista, y ya analizando al jugador en sí y respecto a esta temporada, me genera muchas dudas poder incorporar a Paul Pogba. Evidentemente, estaría el beneficio de que no hay que pagar un euro o una libra al Manchester United. Pero, por otra parte, la temporada de Pogba, al igual que la del conjunto de Manchester, ha sido muy pero que muy difícil, y su rendimiento muchísimos picos de sierra y con problemas en forma de lesión. De hecho, si no me equivoco, en las últimas semanas ha tenido lesión y su rendimiento pretérito en esta presente campaña no ha sido el mejor, al margen de la Nations League con Francia, donde sí que hemos visto probablemente sus mejores partidos, donde con Didier Deschamps es un titular indiscutible y un futbolista que está funcionando muy bien, como digo, en la selección gala. Pero en lo que es la regularidad y la continuidad, es un jugador que ha dejado bastante que desear, por lo general, aún haciendo en todas estas temporadas buenos partidos con el Manchester United, porque es un jugador de calidad, por supuesto, pero creo, y me mantengo firme en este sentido, luego pasará lo que tenga que pasar, y los futbolistas son capaces de dar giros a su situación. Creo que Paul Pogba ya ha dado sus mejores partidos como futbolista profesional, y el Real Madrid no debería fichar a priori, en principio, a un jugador que ya ha dado su mejor rendimiento a nivel profesional. Desde mi punto de vista a nivel futbolístico, es un jugador con bastantes incógnitas y luego con un salario estratosférico. Creo que cobra unos 15 o 14 millones de euros en el Manchester, y entiendo que siendo jugador libre va a querer cobrar su entorno también una prima de fichaje importante. O sea que digamos que se juntan todos los ingredientes para que me genere cierto respeto, ¿no? El ir a por Paul Pogba, y me genere bastantes dudas si es realmente el centrocampista que necesitaría el Real Madrid en caso, porque yo creo que esto sería así, en caso de que Ceballos no continuara. Los otros 5 van a continuar seguro, y para poder meter a un centrocampista más tendría que irse Dani Ceballos del Real Madrid, jugar con 6 centrocampistas toda una temporada, lo cual ya tendría bastante más sentido, y entendiendo además que la CMK cada día cumple años y va siendo cada vez más veterana. En resumen, creo que hay otras opciones. Ya sabéis que para mí mi favorito es Aurelien Tchouaméni, y a partir de ahí Paul Pogba es un futbolista que no ha hecho su mejor año, viene de una situación difícil, físicamente no sé si está en su mejor momento y depende mucho de su físico, y con 29 años no sé hasta qué punto es amortizable Paul Pogba. Puede ser que sí, puede ser que no, pero a priori, así, a vista de pájaro, no me parecería el mejor movimiento para el Real Madrid. De igual manera, chicos, como siempre, dejadme en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto de esta posibilidad de Paul Pogba, si consideráis que pudiera ser ese centrocampista que pudiera llegar en caso de que saliera Dani Ceballos, si pensáis que hay que buscar otras opciones, si os parece genial la opción de Paul Pogba, lo que sea, me lo dejáis en el cajón de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.